¿Qué pasaría si un animal tan pequeño como las abejas se extinguiera? Seguramente una crisis alimentaria, ya que sin ella no existiría el alimento que mantiene vivos a las especies herbívoras y a su vez a las carnívoras y omnívoras. Sin las abejas no hay polinización, ni comida, ni animales, ni humanos. Si se extinguieran todas las abejas, el desequilibrio produciría un caos global. Si desaparecieran, tendría lugar un evento ligado a la extinción mucho más dramático que el que causó el gran meteorito, que acabó con todos los dinosaurios. En cambio, ¿qué ocurriría si se extinguiera de pronto la especie humana? Seguramente todo seguiría su curso. Las hormigas también pueden polinizar. Si bien no vuelan como las abejas, pueden cargar el polen a plantas cercanas o a otras flores, cuando no hay otros insectos voladores que puedan realizar esta ardua tarea, lo que permite la fecundación de las plantas. Así que, sin hormigas, se perdería la dispersión de muchas semillas de plantas, importantes para especies ganaderas y cinegéticas, como lo es la jara pringosa para el venado, y otras desaparecerían de ciertas zonas geográficas. Las arañas también cumplen un papel esencial para el mantenimiento del equilibrio natural, ya que son unas voraces depredadoras dentro de la escala alimentaria en la naturaleza. Se comen a muchos otros insectos más pequeños y que podrían convertirse en verdaderas plagas si no cayeran en sus redes para luego servir de alimento a los arácnidos. Pero, como ocurre a menudo, el hombre interfiere en el funcionamiento de la naturaleza para mal. La abundancia y el número de especies de arañas están disminuyendo en su población a causa de algunos usos humanos del terreno. En especial, el tratamiento que sufren los sistemas agrícolas y pastizales por parte de los hombres está afectando gravemente a las arañas. De hecho, su dieta es uno de los factores que hacen que las arañas sean importantes para el cultivo y la agricultura. Esto hace que sean muy buenas para controlar las plagas que pueden dañar nuestros huertos o jardines. En muchos ecosistemas, las arañas actúan como controladores de la población de insectos, eliminando, mediante su paso, la posible sobrepoblación de estos animales. Otra especie controladora de plagas es el mirlo. Consume una amplia variedad de insectos, gusanos y frutas. Originariamente era un ave migratoria, pero se hizo sedentaria al establecerse en las ciudades, siendo, de este modo, un perfecto aliado para controlar las plagas que puedan desarrollarse en nuestras ciudades. Acostumbra a fabricar su nido en arbustos, árboles pequeños, entre jardineras y otros sitios bajos. Tiene carácter desconfiado, peculiaridad que se puede observar principalmente en los que habitan en la península ibérica, donde es objeto de caza. Por ello, vive casi siempre en matorrales, comiendo de lo que encuentra en el suelo cercano a él. El petirrojo europeo se alimenta de invertebrados terrestres, como insectos, arañas, lombrices de tierra y caracoles. Por lo general, es un pájaro al que le gusta estar tranquilo y no quiere que le molesten en ninguno de sus momentos de intimidad. Es un animal que se dedica principalmente a disfrutar del día y alegrarnos con sus cantos. Anfibios, otra especie necesaria para nuestro ecosistema. Cuando la cantidad de algas en el agua se dispara,
Estas consumen el oxígeno, el ecosistema se hace tóxico y los peces enferman y mueren. Si desaparecieran las ranas, los cuerpos de agua se llenarían de algas, afectando a toda la cadena biológica. La principal amenaza que enfrentan los anfibios es la destrucción de sus hábitats, ya que el crecimiento urbano, la tala desmedida, la extensión de campos agrícolas y ganaderos han contribuido a la pérdida de sus ecosistemas. Estos anfibios son fundamentales para cualquier ecosistema. Su función está ligada al control de plagas y benefician también al fortalecimiento del suelo, ya que transportan nutrientes que fortalecen los diferentes espacios. Las ranas, además, son indicadores de ambientes sanos. Los anfibios generalmente son abundantes en la naturaleza, principalmente en bosques y humedales. Su importancia en el ecosistema se vincula fundamentalmente con su papel en la red trófica. Por una parte, son depredadores de una gran cantidad de invertebrados, como insectos y arácnidos, y por otra, son presa o alimento de otros animales, como mamíferos, aves, reptiles e incluso peces. Entre los insectos de los que se alimentan los anfibios hay especies nocivas para el ser humano, como las que transmiten enfermedades como el dengue, el zika o la malaria, o bien insectos que son plagas de cultivos agrícolas, como las langostas y algunas especies de escarabajos. En este sentido, los anfibios ayudan a controlar poblaciones de insectos que diseminan enfermedades o que perjudican gravemente a la agricultura. En un contexto médico o farmacológico, la piel de los anfibios posee una gran variedad de sustancias con las cualidades analgésicas y antibióticas. Dichas sustancias son objeto de una intensa investigación y en muchos casos ya son usadas para curar o tratar enfermedades en humanos. En nuestros cursos fluviales también se pueden encontrar mamíferos como nutrias, bisones, castores y otros más pequeños, pero no menos importantes, como los ratones de campo o las musarañas, también con su labor de controlar plagas. Los ríos, una pieza fundamental del ciclo del agua. Son origen y destino de gran parte del agua que usamos y desarrollan una función ecológica de vital importancia, proporcionando así alimento y cobijo a cientos de especies, además de ser espacios de ocio y recreo para las personas. El ser humano no está solo en la tierra. Debemos tener en cuenta que lo que destruyamos o construyamos repercute en cientos de especies. Si seguimos usando pesticidas, siendo estos cancerígenos, y envenenando a los animales y plantas de nuestro entorno, si continuamos vertiendo residuos tóxicos a nuestros ríos, lagos y mares, si continuamos contaminando el aire y arrasando todo lo que se encuentra a nuestro paso, hasta el punto de ser los artífices de nuestra propia extinción. Como veis, todos los seres vivos están conectados y tienen su papel para el desarrollo y la supervivencia de las especies. Ahora solo falta que tú elijas tu camino.